Los días 11 y 12 de septiembre de 1971 fueron 2 días históricos en el lago de Avándaro, en México. Originalmente pensado como el festival Rock y Ruedas, ya que la música solamente acompañaría a la carrera de coches que se llevaría a cabo en dicho evento, el Festival de Avándaro cerró un capítulo importante del rock en México. Como suele pasar en la primera edición de cualquier evento, la intención es buena, pero la ejecución tiende a dejar mucho que desear por la simple falta de experiencia. En el caso de Avándaro, llegó infinitamente más gente de lo que se tenía contemplada, resultando en ciertas modificaciones de horario y de entretenimiento. Tanto así que la carrera terminó cancelándose y el enfoque principal del festival se viró hacia la música, que originalmente iba a ser lo complementario a la carrera. Con todo y la organización un poco fuera de control, el testimonio de todos los asistentes es que el evento fue un éxito, un deleite y lleno de puro amor, paz y rock and roll. No se trataba de ir en contra de algo o querer derrocar algún tipo de sistema, sino que la juventud sintiera que en México podía ser libre en la manera de vestir, hablar, cantar y rockear. Mi México soñado. Somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles. Bienvenidos a Tiempos Imposibles, el programa en el que el tiempo sí puede cambiar y, contrario a lo que dicta la historia, tomar nuevos rumbos, provocar nuevas consecuencias y desatar realidades que modifican nuestro presente y nuestro futuro. Amigos imposibles, yo soy Tiempo Detenido. Yo soy Carlos Michel. Y estamos hoy en la Ciudad de México en el episodio de los 3 municipios, en el estudio, otra vez, en el estudio de los 3 municipios. En el episodio 89 de 89. Tiempos Imposibles. Y estamos muy contentos porque este episodio es de un tema que a mí me gusta sobremanera, que no solamente es la música, sino el rock en español. Soy un gran fanático, de hecho yo hago rock en español, como ustedes saben. Pero lo que más me emociona es que tenemos un invitado que sí sabe de a de veras, que sabe más de música, que es una eminencia y una autoridad en la música, ha tenido una trayectoria súper importante de la que nos hablará, ha trabajado con gente increíble de la industria de la música y además es un músico, él no lo dice así, pero la gente que lo conoce es un pianista excepcional, ¿no? Es productor y ahora yo lo conozco porque está con nosotros Eduardo de la Vara. Y Eduardo es el director general y fundador de After the Music, que es un... pues es una empresa que nos ayuda a los artistas a lo que viene después de hacer música. Que correcto. Muchas veces... Que es mucho. Que es mucho. Muchas veces es lo más importante. Sí, así es. Que muchas veces los que hacemos música como que pensamos que al tener la canción ya está. Luego... ¿No se sube sola? Sí, exacto. ¿Y por qué no soy famoso? No ha pasado nada. Bueno, Edu de la Vara, bienvenido. Muchas gracias. Es una autoridad en esto. Platícanos antes de empezar con el tema, pues, ¿qué te ha traído hasta acá en tu historia de vida? ¿Y a qué te dedicas o qué has hecho en estos años? Buenísimo, con todo gusto. Pues muchísimas gracias por la invitación. De verdad, muy emocionado por estar aquí. Pues bueno, yo empecé con el sueño rockstar, ¿no? Definitivamente. ¿Ah, sí? ¿Así empezó? Así, tal cual. O sea, yo desde muy chiquito, o sea, mi primera banda, obviamente toda proporción guardada, pero primera banda yo la tuve en quinto de primaria. O sea, yo tenía clarísimo que yo quería estar en un escenario el resto de mi vida. Y ahí ya tocabas. O sea, define tocar. A lo mejor tocabas como yo toco ahorita. Pues te la pongo así. Nos juntamos a nuestro primer ensayo sin saber qué diablos iba a hacer cada quien, pero como suele pasar cuando armas una banda, el ensayo era en casa del baterista. Y el baterista sí tenía una batería. Ah, pues entonces ya. Entonces ya estaba, ok, tú eres el baterista. Y resulta que de Navidad a su hermana chiquita le habían regalado un pianito. Ah, como de juguete. De juguete. Entonces fue como, pues toma, tú eres el tecladista.
va. ¿Y a ti te tocó ser el tecladista? A mí me tocó ser el Qué tecladista. chido. ¿Sabes? Me recordó esta película, seguro la viste, la de Sing Street. Por supuesto. O sea, cómo se juntan. Bueno, Así esa era tal por cual. una historia de... No hubo una historia de una niña y... Todavía no, todavía eso fue más adelante. Órale. Pero así, o sea, tal cual. ¿Y había guitarrista o bajista? Sí, no, ¿O era la banda o era completa. Batería y piano. No, era la banda completa. O sea, quienes nos veíamos todos los días éramos el baterista y yo. Pero en teoría había 2 guitarras, bajo y voz. En teoría. Obviamente, ¿por qué? Pues porque ya éramos, en ese entonces ya éramos fans de Guns N' Roses, ya éramos fans de Motley Crue, ya éramos fans de Metallica. No, yo en primaria andaba oyendo Chabelo. Intentando patear un balón, intentando patearlo. Que nunca lo lograste. Que nunca se logró. Sí, o sea, ya oías a Motley Crue. Así es, así. En primaria, creo que lo que más cercano al rock que oía era Maná. Elvis. No, yo Maná. Por mi papá. Es que justamente... Bueno, mis papás oían los Beatles. Pero es que justamente a eso iba. Los papás del baterista eran súper chavos. O sea, en ese entonces nosotros teníamos 11 años. Yo creo que ellos, cuando mucho, tenían 30. Okay. Entonces, y tú ibas al estudio de la casa y era un mural de vinilos. Y obviamente, pues era todo un audiófilo musicólogo, digamos, el papá, y nos ponía los discos y nos platicaba. Entonces, era un deleite, ¿no? Definitivamente. O sea, cosas con las que yo no crecí, para nada crecí en mi casa. Entonces, en mi casa era Trigo Limpio, Neil Diamond y Mocedades, ¿no? Y me sabía todas las de José Luis Perales, etcétera. Pero no aspiraba a ser el siguiente José Luis Perales. Sí, tú querías ser el siguiente. Sí. Así es. Órale. Entonces, sí, pues ahí, o sea, desde ahí lo tuve clarísimo. No tengo idea ni qué voy a tocar, ni cómo voy a tocar, pero yo quiero tener mi banda. Y también el concepto de banda. Al principio nos llamábamos Detonators. Sí, era con todo. Sí, le rockeaban. Pero, obviamente, posteriormente, que va a ir vinculado de lo que vamos a platicar hoy, nos enteramos de Woodstock, del Festival de Woodstock. Que fue en el 69, ¿no? Exactamente. Y el baterista tenía una casa en Tepoztlán, entonces le cambiamos el nombre a la banda a Tepostock. No, pues sí, le bajaron. Bajamos la calidad, bajamos el impacto. Sí, Detonators. Eso fue el problema. Eso da para otro episodio. Exacto, la ucronía de los Detonators. Afortunadamente ahora tienes una empresa que te puede ayudar a decidir. Retomaré a los Detonators, definitivamente. Tepostock. Sí. Teníamos logo, estaba en el bombo de la batería, toda la... Y era como la silueta del Teposteco. Por supuesto. Era una mezcla entre la silueta del Teposteco y el logo de Hard Rock Café. No me lo puedo imaginar. Oye, pero ¿y componían o tocaban cover? No, componíamos. Bueno, de nuevo, toda proporción guardada, ¿no? Componíamos, pero sí. ¿Qué estábamos tocando? ¿En qué tonalidad? Nadie teníamos idea. Ni idea. Pero, pues... como yo ahorita, más o menos. Y pues de ahí para el real. O sea, nunca en mi vida he estado sin banda, sin gente con la que toco. Pero, pues eso obviamente me llevó a estudiar la carrera de música, y mientras estábamos estudiando, a los que éramos la banda, que esta misma banda pues siguió por décadas, ¿no? Por 20 años, se llama Fuchsia, la banda, una banda de funk que armamos ahí en la carrera. Nosotros éramos los músicos de otros artistas que Warner Music en ese entonces estaba impulsando. O sea, sí. O sea, al final sí lograron. Por supuesto. Dedicarse. Definitivamente. Y éramos los ñoños de la carrera. Entonces, obviamente, pues, echaron ojo y pues estos cuates tocan bien, venga, ¿no? Muy chistoso porque todos los proyectos para los cuales fuimos los músicos eran los que estaban ¿cómo decirlo? Encabezando la siguiente camada, ¿no? Aquí estoy hablando de hecho de Guadalajara, un cuate llamado Álvaro Avitia, que él estaba como encabezando todo el movimiento cantautorístico, ¿no? Más trovador. Yeah. Sí. Y entonces los que lo estaban siguiendo eran Gianmarco, Noel, Leonel, eventualmente Sin Bandera, etcétera. Y ellos eran como los abridores, ¿no? Yeah. Y nosotros estábamos con el choncho.
obviamente, ¿qué hubiera pasado? Porque pues ahí no pasó nada y todos los demás Sí, pues se Leonel, explotaron. Leonel y Gianmarco. Así es, Órale. así es. Pero ahí fue donde realmente viví la talacha de tocar todos los días, de hacer giras, y dije, sí, esto es el paraíso para mí, ¿no? Pero, de nuevo, tecnológicamente hablando, pues no contábamos con la misma tecnología de hoy. Entonces, si tú querías grabar un disco o lo que sea, necesitabas un estudio, necesitabas, entre comillas, una disquera, etcétera. Y un colega mío lo firmó Warner en ese entonces y fue el clásico caso de que no pasó absolutamente nada, ¿no? Y me entró un freak, así de yo no puedo dejar que eso me pase a mí, tengo que aprender a grabar. Entonces me fui en estos, obviamente, escuelas de audio en México, nada. Claro. Entonces me fui a Estados Unidos. ¿Estuviste en Nueva York, no? Bueno, en Nueva York estuve ya ejerciendo. A donde me fui a estudiar fue a Florida, una escuela que se llama Full Sail, y me fui a estudiar la carrera de Recording Arts. Y pues igual, ahí aprendí toda esa parte, porque yo de tecnología no sabía nada, de audio no sabía nada. Pero lo que me permitió haberme graduado de ahí es que ya legalmente podía trabajar en Estados Unidos en lo que yo quisiera. Ah, ¿sí? Así es. Ah, órale. O sea, Sí. si te gradúas de una escuela en Estados Unidos, puedes trabajar. Tienes lo que se llama OPT, que es Optional Practical Training, que es durante un año puedes legalmente trabajar donde quieras. Chido. Y si durante ese año logras ya encontrar patrocinio, visa, etcétera, pues ya, Pues ya te que quedas. fue lo que yo hice. Padrísimo. Así es, así es. Entonces, terminando, me fui a Nueva York y ahí estuve, pues, primero del asistente, o sea, El que lleva los cafés. exactamente. O sea, yo trabajaba en 5 estudios diferentes, iba uno cada noche. Pero en Nueva York. Pero en Nueva York, maravilla, ya me exactamente. imagino. Esa era la enorme diferencia. Y mi day job era en una tienda de instrumentos, la ahora difunta Manny's Music, que ahí, pues, Zappa compraba sus instrumentos. O sea, era ese calibre de tienda, ¿no? Que al principio yo lo vi como, qué loser, o sea, vengo de recién graduado, porque aparte yo di el speech en la graduación y toda la cosa. Órale. Yo vengo de recién graduado A una así tienda de instrumentos. a una tienda de instrumentos y fue de las mejores cosas que me pudo haber pasado, porque fue donde hice Porque los era en Nueva contactos. York, porque- hubiera estado en Campeche. Exactamente, siendo en Nueva York hice unos contactos Imagínate la chonchísimos. tienda de marimbas de Campeche. Así es. Debe tener su encanto, güey, en Veracruz. Bueno, en Veracruz hay grandes músicos, ¿eh? No, pero sí preferiría yo trabajar en Nueva York. La verdad. Pero y entonces, lo que hablamos ahorita, pero se acababa el tiempo. Yo necesitaba una visa para poder quedarme. Sí. Y para mí, regresar a México en ese entonces no era opción. Entonces, me comuniqué con la universidad de la cual me había graduado. Y como hice varios proyectos con varios profesores mientras yo era alumno ahí, me dijeron, vente. Órale. Entonces me contrataron como profesor de mezcla analógica y ahí tramité mi visa. Entonces qué estuve chido. años dando clases en la universidad y obviamente pues todo mi nivel en todos los aspectos trepó. Y después de unos buenos años dije, bueno, está padrísimo, pero me siento un poco farsante porque sabía que mis clases eran muy buenas, pero cuando los alumnos me preguntaban, oye, por ejemplo, en alguna instancia que te haya pasado bla, 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 yo sí me de quedé... experiencia real. Exacto, yo así como, pues no tengo esas historias. O sea, las historias que tenía hasta ese entonces todas las había vivido como asistente, no como ingeniero principal, Sí, no como productor. No, entonces dije, vámonos de vuelta a Nueva York. Nueva York. Y Sí, eso ¿verdad? pasa mucho también en las universidades, ¿no? O sea, de muchos maestros recién graduados que exactamente. luego empiezan a dar clases ahí mismo. Tal O sea, cual. en escuelas de negocios incluso, como, oye, pero ¿y si tu empresa? No, pues es que yo he estado aquí en la academia todo el tiempo. Sí. Exactamente. Pero y te regresaste a Nueva York. Me regresé a Nueva York y ahí sí caí en blandito, como ingeniero de mezcla y studio manager de un estudio que ahora se llama Euphoria Studios, en ese entonces se llamaba Euphoria Productions, que está en mero Chelsea, así, o sea, qué pum. chido. Y ahí ya fue grandes ligas, ¿no? Entonces ahí Órale. sí tuve chance de trabajar con el mundo entero. A ver, suelta 2, 3 nombres. Pues bueno, de los más impactantes para mí fue Sean Lennon. Sean Lennon. No en acento argentino, sino Sean Lennon, el hijo. El hijo chico de John Lennon, ¿no? Exactamente, que aparte es una réplica, es idéntico Sí. al papá, entonces era surrealista, impresionante. Luego, yo creo que así el momento que dije, wow, ya estoy
ya me dedico a esto, fue una sesión que estaba Charlie Watts y Keith Richards. Yo así como, eso no lo puedo creer. Porque aparte eran sesiones muy particulares, porque era un estudio como entre sesiones de composición y sesiones de ensayo. O sea, era como de preproducción el estudio. Entonces, todo lo que se grababa en esas sesiones, nosotros se lo dábamos al artista y nosotros no nos quedábamos con nada. O sea, era muy, muy único lo que sucedía ahí. Increíble. Wow. No, pues, increíble. Pues bueno, y luego, pues ya volviste a México. Vuelvo a México y volví a México con 2 objetivos. Uno, pues yo quise realmente regresar a mi alma mater, o sea, aquí en la buena época de Fermata. Yo me gradué de Fermata, en ese entonces estaba el convenio con Berkeley, o sea, todo, mi experiencia en Fermata como alumno fue espectacular. Entonces dije, bueno, voy a regresar porque sé que está muy en pañales todavía lo de audio en México. Y sí, o sea, yo regresé y dije, no, esto es un desastre. Entonces me puse a hacer todos los libros de texto, todo, los programas. Todos los programas. O sea, me habían contratado como coordinador de la carrera, pero luego inventaron un puesto para mí que era consejero especial. Okay. Y en realidad lo que yo hacía era eso, justamente los programas, los textos, o sea, todo el material. Y paralelamente, pues regresé con mi banda de funk, Fuchsia, que ahí fue como, ok, ya con esta experiencia, ya pues ahora sí vamos a sacar todo el material. Obviamente los discos los mezclaba yo, los producíamos entre todos, etcétera. Y ahí, a partir de ahí empezaron, pues dimos el brinco hacia arriba como banda independiente. Empezamos a ser ya, todavía nos tocó que nuestro disco estuviera en Mix Up, imagínense. Qué chida era la experiencia de Mix Up, ¿no? Y o sea, ir a una tienda de música donde nosotros, mi primo Juan y yo, con quien le mando un saludo, con quien yo empecé en la onda de la música, porque me está haciendo recordar muchos. Yo supe que quería hacer una banda como a los 14 años. Eso. Y con mi primo Juan, que era el baterista y yo era el bajista, no teníamos lana para comprar discos. No teníamos dinero, teníamos 0 dinero en Guadalajara. Como que era además soñar en ese momento de hacer una banda, pues como que era muy limitado para nosotros, sobre todo. Entonces nos íbamos a Mix Up a escuchar los discos, ¿no? Que tenían su top 10, ¿se acuerdan? Claro. Y ahí nos estábamos, yo creo, 3-4 horas oyendo música de todo lo que llegaba nuevo. Qué chido era esa experiencia. Sí, es de las cosas que lamento que se hayan perdido, ¿no? Era muy bonito ir a tiendas de música. Sí. También la inaccesible... Ay, güey. Lo inaccesible, pero... Inaccesibilidad quiso decir. Eso quise decir. De la música te hacía valorarla mucho, ¿no? Sí. Claro. O sea, y pasarla. Y ver la forma de grabar el cassette y pasarlo. O de juntarte con tus amigos justo porque el que tenía la fortuna de comprarlo. Oye, pues vénganse, vamos a escucharlo. Claro. Y ahora es como muy sencillo. Que aquí en la Ciudad de México era ir al Tianguis del Chopo. Sí, y encontrar todo eso ahí o hacer el pedido especial. Etc. Sí, y en ese tipo de tianguis, por ejemplo, también los discos o cassettes, pero de conciertos. Exactamente. O sea, que no hayamos en ningún lado. Exactamente. Ni en ningún lado. Ni estarán. Y tu fotocopia, ¿no? Tu portada de fotocopia. Claro, Sí, en Guadalajara teníamos el Tianguis Cultural, el Chopo de Guadalajara, que también iba uno ahí con el puestito en la calle, en el suelo, a pedirle, oye, quiero el concierto de Manu Chao en la Concha Acústica, de tal. Pues aquí está. Eso. Qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Sí, fíjate que me hiciste pensar ahorita, acabo de ir a Buenos Aires hace poquito y rarísimo que ahí no se fue el CD, güey. O sea, las tiendas siguen. Ok. Tú vas a una tienda de música en Buenos Aires y está llena de CDs. ¿En serio? Pero llena. Y de vinilos, ¿no? Bueno, los vinilos ya venden más. Ya se venden más vinilos que... Sí, y además allá, padrísimo que están muchísimo más barato que comprar un vinilo aquí. Lo malo es que tienes que ir, ¿no? O sea, entonces ya ahí se compensa un poco. Pero si ya estás allá por otra cosa, que fue lo que me pasó a mí, yo me traje un montón de vinilos en una tercera parte de lo que te cuesta un vinilo aquí. ¿No? Sí, pero tú llegas y están los estantes de CDs y además, pues yo entré a varias tiendas porque andaba buscando unos vinilos muy específicos de lo que vamos a hablar cuando hablemos del tema del episodio. Yo andaba buscando unos vinilos de Spinetta y de los diferentes
proyectos de Spinetta, algunos de Charlie, los diferentes proyectos de Charlie. Maravilla. Y entonces fui a varios tiendas y la raza, o sea, la gente va a comprar CDs. O sea, todavía es Sí. habitual. Sí, habitual. ¿Y ya. encontraste lo que buscabas? Sí, los encontré. Creo que alguna vez también ya lo habíamos platicado, pero otra cosa que nos quitó lo digital, el arte de los discos. Sí. O sea, porque era abrir tu librito, verlo. Algunos tenían Leerlo. muchos como Easter eggs o cositas escondidas ahí. Y si lo doblabas de tal manera. O lo de las portadas de los discos de Molotov, que eran varias, ¿te acuerdas? Sí. Como había varios trucos o cosas que podías hacer con el arte y se convertía en parte de la esencia del disco. Pero muy cabrón. Sí. Por Y supuesto. ahora, pues no. Ahí está la portada y listo. Y se acabó. listo. Y además, o sea, te lo digo a mí que me pasa como artista. O sea, yo ahorita en lo que estoy haciendo de música nueva, pues te estoy tratando de darle un concepto estético unificado, aunque está saliendo canción por canción, que todavía no es como un álbum, porque voy componiendo también en la marcha. espacios separados y tal, ¿no? Pero, pues sí, o sea, yo trato de hacerlo y de que medio tenga un hilo conductor, pero no es algo intencionado, pensado así como álbum, ¿no? Y creo que eso pasaba bien chingón de el tener un concepto como álbum, de lo que va a tratarse el álbum, de cómo se va a ver, de cómo lo vas a palpar hasta con los ojos, ¿no? Muy, muy chido. Sí, creo que la época de la música actual nos dio grandes cosas, pero también nos quitó unas grandes cosas. Claro, sí. Como o sea, toda la evolución, ¿no? Sí. 100% cíclico. Y por eso las bondades de que haya regresado tanto el vinilo, ¿no? Porque pues justamente ahora ya, aunque nada más sea portada y contraportada, ya hay otra... No, te comunica mucho. Exactamente. No, Te y comunica yo, muchísimo. no sé, yo tengo mi tornamesa para escuchar mis vinilos y tengo unas bocinas muy chingonas ahí en la casa, justo como para... me voy a sentar a Tu escuchar momento. el disco, ¿no? Y lo que más escucho, como ustedes sabrán, es mis vinilos de Cerati. Entonces yo disfruto mucho, o sea, agarrar el disco, sacarlo, y ahí todavía está el arte. O sea, Claro. todavía en la fundita de cada vinilo trae cosas, tal. No, y hay Entonces, ciertas ediciones de vinilos que traen más cosas también. Sí, exacto. Entonces, como pasaba con los CDs. Había unos que están muy simples y otros que ya traían más cositas. sí. Sí, claro. Sí. No, y es que ahora justamente para que te den una razón para que compres el vinilo siempre trae algo adicional. Artísticamente hablando, no sé si todavía existan los pósters, pero por ejemplo. Y es que no es barato, o sea, aunque los compres en Buenos Aires, no es barato. O sea, si una suscripción a Spotify te cuesta 150, 200 pesos al mes, el puro vinilo barato te va a costar 600, 800 pesos. Los que agarras baratos, digamos, ¿no? Entonces, sí es una cosa que tienes que verdaderamente tú encontrarle algo diferente para que digas, yo lo quiero coleccionar, porque se volvieron más como coleccionables, Tal como cual. una cosa, un instrumento para escuchar música, ¿no? Exactamente. O decorativos también. Exacto. Incluso decorativos. Pero fíjate que pensaba acerca del arte, porque fui a ver a Tool. O sea, ¿cómo desvinculas a Tool de su parte visual? Imposible. Sí. Ajá, entonces para nuevas generaciones que quieres acercar a esta banda, pues tienes que ponerle los videos, pero si no los ves, si no viste el arte de los discos, si no viste esto, te estás perdiendo de una pieza que es muy complementaria importante. Es complementaria, no puedes no estar ahí. Y esto, lo digital, el Spotify y todo esto, pues, Quita o sea, eso. escuchas la música, pero no tienes todo lo demás. Y que además que ahora lo escuchas en playlist, ¿no? Ajá. Que ya es una mezcladera, o sea, porque puedes poner una rola de Tool y la que sigue es de Fuerza Régida con Grupo Frontera y la que sigue es de Yuri. O puedes poner un This is Tool y te va a poner las 10 que tienen más Sí, reproducciones y ya no tienes todo el concepto completo del álbum. Y que muchas veces, o sea, pasa mucho que las rolas con más reproducciones de muchos artistas, no creo que sea el caso de Tool, pero de muchos de los artistas más recientes, son colaboraciones. Ajá, exactamente. ¿No? Que se lanzaron como un sencillo.
O sea, no tiene una coherencia. A mí me fascinaba así escuchar el disco. Por supuesto. Sí, es que era la actividad. O sea, era cuando, como decías, cuando alguien ya lo tenía, vamos a casa de tal a oír el disco. Sí. Y todos cerraban la boca en lo que estaba sonando la música, los segundos que había entre una rola y otra. ¿Cómo viste? Voy al baño, lo que sea. Sí. Y seguimos. Era como ponerte a ver una película. Y muchas veces, o sea, o era el sencillo el que abría, o era una canción que era como si fuera la ópera, una especie de obertura del álbum. Exacto. Y era como que, ay, cabrón, ya entré ahí, y algunas tenían intermedio, otros tenían una canción escondida al final, no sé si se acuerdan. Sí. O sea, había muchas cositas ahí. Oye, ya la escuchaste. Y para muchas bandas, por ejemplo, el progresivo, que tiene que ser así, ¿no? O sea, Así tienes es. que ir en el viaje del disco, que desde la portada está pensada. O sea, como que sí era una cosa muy, muy, muy pensada desde el concepto total de lo que querías transmitir. A ver, ¿no? es que no como recordando ahorita, uno, pinches artistas. porque somos más o menos, en los que me incluyo. Contemporáneos de edad. Pero recordando uno, por ejemplo, o sea, tú veías la portada del disco de No Doubt, del de Tragic Kingdom, y casi ya había un entre ahí de lo que ibas a escuchar. Sí. Claro. Ya estaba California ahí, ya había cositas ahí de rockabilly en la ya sabías más o menos de qué iba la cosa con la portada. Sí, O sea, Completamente de desde acuerdo. verla, y estaba súper bonito eso. Sí. No, O veías también de nuestra época en la secundaria, el de Marilyn Manson, y sabías que había satanismo ahí. Sabías que te iba a poseer un demonio. Sabías que a tu mamá no le iba a gustar eso. Exacto. Y entonces lo quiero. supuesto. Lo quiero, por supuesto que lo quiero. Yo me acuerdo que escuchaba The Beautiful People acá a escondidas. güey. Bajito. Ahora veo que Marilyn Manson es una señora, una tía Sí. maquillada, que buena onda, que hace performance chido, pero en ese momento para mí era el mismísimo diablo. Claro. Era el diablo. Hablaba directo, tenía línea directa con Satanás. Sí. Satanás. Hace poquito, hablando de Marilyn Manson, pero hace poquito, ¿se acuerdan de ese rumor de Marilyn Manson? Que era Los años maravillosos. Los años maravillosos. No, el de que se quitó 2 costillas para poderse hacerse una autofelación. Y ese otro rumor de que él de los años maravillosos, leí algo que decía, creo que en Twitter, que decía, qué maravilloso que fue un rumor global que se esparció por todos lados antes del internet. Sí, es qué cierto. cañón. Sí. O sea, porque todo el mundo decía... Yo sigo pensando que era el de los años maravillosos. Sí, yo todavía lo creo. Sí es, a huevo. Oigan, pero a ver, para ir aterrizando en el tema, porque llevamos como 40 minutos de introducción. No sé cuánto llevamos, pero sí llevamos como media hora, ¿no, Jos? Como siempre nos perfecto. pasa. Como siempre vamos bien, pero vamos es bien. un tema padrísimo. A ver, pues justo vamos a hablar de esas épocas de la música. Correcto. ¿No? Vamos a hablar de inicios de los 70s en México, que aunque le caiga a los argentinos, y eso que a mí me fascina el rock argentino, de hecho es el rock que más me gusta, el rock en español lo inventó México. Ande. Ay, declaración fuerte. Declaración Esa, fuerte. sí. Y lo inventó Mic con drop. Enrique Guzmán. Exacto. Eso ahorita nos va a dar mucho de qué hablar. Yo amo mi mayor ídolo en la historia, es Gustavo Cerati. El segundo mayor ídolo, como si fuera el padre y el hijo, es Luis Alberto Spinetta. Para mí, yo sé que es argentino. ¡Es al revés! ¿no? Y lo entiendo y también lo veo así. Y Cerati mismo lo veía así. Claro. ¿no? Pero el rock en español empezó en México. Y empezó algunos años antes de lo que vamos a hablar. Pero vamos a transportarnos al 1971. Ah, no. Estaba... 11 de septiembre, qué loco, ¿no? Ay, O sea, qué locura. fechas... Tenía poco, como 2 meses que había pasado lo del halconazo. Así es. Y estaba reciente en la memoria. El 68. El 68, sí, 2 de claro. octubre, que no se olvida. Todavía no se olvida. Todavía. Menos ahí. Entonces, cuéntanos, Edu, un poco de lo que sí pasó, que casi prácticamente es lo que leíste, pero rememoremos un poco ese acontecimiento de ese primer gran festival. Aprovechando que acaba de suceder el Vive Latino, que es un gran festival acá. Estamos a una semana, o creo que sí, o no sé si ya está pasando para cuando salga este episodio, del Pal Norte.
Pero ese fue el primer festival. Oye, para darle contexto, mientras nos platicas, le voy a pedir a Edwin que ponga aquí la portada de la alarma que diga pelo, sangre, marihuaniza, encuadramiento, Satanás. Sí, tal cual. Es una barbaridad. O sea, es espectacularmente cómico. ¿Cómo sucedió? Sí, pues platícanos un poco lo que sí pasó. Por supuesto. Bueno, pues ahora sí que como nos ha tocado vivir a todos los que estamos aquí presentes, que en México siempre vamos un poquito atrasados con relación a lo que pasa masivamente en la música o en las tendencias. En este caso, obviamente, lo estoy vinculando directamente a Estados Unidos, que pocos años antes, 2 años antes, había sido el festival de Woodstock. ¿Y estuvo Santana? Sí, allá estuvo Santana, claro. No, es que Santana, o sea, lo que pasa es que Santana... Orgullo de Autlán, Jalisco. Exactamente. Está su estatua en la entrada del pueblo. Eso. Había brillado como nadie en el Monterrey Pop Festival y luego en Woodstock, ¿no? O sea, lo chistoso del asunto es que en realidad el festival chido, prestigioso, fue el de Monterrey, pero el masivo fue Woodstock. Entonces, como ahí ya eran varios días y toda la onda, como que ese formato fue el que llamó la atención, pero y que obviamente le abrió la puerta a varios artistas. Entonces, aquí la onda fue, sucedió lo de Altamont Speedway cuando hubo asesinatos y toda la onda porque estaban los Hells Angels de seguridad, hace un desastre, pero había una carrera. Entonces México tomó nota. Ok, carrera de coches. ¿No? Luego, sucedió Woodstock, que eran 3 días de paz y música y rock y etcétera. Ok, festival con música. Entonces, pues vamos a hacer una mezcla de los dos. Y como habíamos leído hace rato, pues la atracción principal era la carrera y la música iba a ser complementaria. Por eso es que no buscaron a 20 bandas, ¿no? Sino en realidad toda la aportación musical en Avándaro fue mínima. Eran 5 o 6 Así es. Entonces, pues armemos nuestro festival para dejar claro que aquí en México sí hay rock, sí hay psicodelia, sí podemos hacer algo pacífico, un buen evento, etcétera, etcétera. Y pues bueno, lo que sabemos, ¿no? O sea, llegó infinitamente más gente de lo que se estaba... Sí, ¿cómo pasó en Woodstock? ¿Cómo pasó en Woodstock? Estaba preparado, porque ni siquiera creo que hubiera estado preparado para esa gente. Pero estaba preparado como para 5,000, 10,000 personas. Y llegaron 250,000. Sí, es una locura. 250,000, güey. Imagínate. Y además... No había esa gente en el Estado de México en ese entonces. Exacto. Pero es que ahora ya hay como en 2 cuadras. Agarra 2 cuadras de esa gente. Es para ellos. Pero tal cual. Y pensando en que era en Avándaro, pues o sea, obviamente estaba en medio de la nada, entonces todo el trafiquerío que se hizo, o sea, kilómetros y kilómetros y kilómetros de coches parados y de gente acampando y de gente caminando. Exactamente, ¿no? ahora era una peregrinación. Además, era un festival para hippies. Así es, ¿no? tal porque cual. Los hippies era su prime, ¿no? Casi. Tal cual. Sí. Pero vuelvo a lo mismo, un poco atrasados aquí en México. Sí, o sea, no era el prime de los hippies. Sí, no ya. era el prime de los hippies. Pero aquí México sí. Exacto. Se dice que después de Altamont, el sueño hippie era donde ya estaba muriendo. De hecho, Hunter Thompson, el periodista, lo menciona. Tiene un texto muy bonito sobre la ola de los hippies y cómo rompe después de Altamont. Ya. Exacto. Y que dice, allá ahí se estaba acabando. Que aquí como breviario, aquí está, mira. El infierno en Avándaro. Dice asquerosa hippie. Encueramiento, marihuaniza, degenere sexual, mugre, pelos, sangre, muerte. ¡Ay, hijo de su vida!
Cabe recalcar que nadie murió, pero bueno. Me imagino así al editor de, ¿qué más le ponemos, cabrón? Es que nos dijeron que tiene que estar así. Ponle pelos. ¿Qué tiene que ver pelos aquí, cabrón? Ahora, la ironía es que ahí a lo que se refieren con pelos es que todos tenían sus que todos melenas. Sí. Oye, qué mal que no tenían redactores tan buenos como los del Metro, porque hubieran podido hacer uno muy ingenioso. Hubiera estado bien chingón. Se perdieron esa oportunidad, ¿eh? Sí. Y es que aquí, o sea, de nuevo, es lo chistoso. Por eso digo que es cómico. O sea, quien haya escrito eso, el mayor acercamiento que tuvo puede ser que era de los que estaba en el helicóptero que se dio la vuelta un par de veces y se fue. Y entonces, ok, ya, esa es tu referencia. Exacto. No se alcanza a ver muy bien, pero yo vi una encuerada y vi pelos. Fíjate, aquí hay otra nota que no es tan conocida esta, pero dice, en Avándaro se registró la más infame explotación de los vicios de una juventud enferma y engañada. No, sí estaba muy mal, ¿eh? Es que si lo veía tu mamá, exactamente. Decía, mi hijo no puede, no puede estar aquí. Y ahora, si lo veía el secretario de Gobernación, ¿no? Está muy cabrón. Pero es que justamente ahí, como el speech es que tal cual el secretario de Gobernación o el mismo presidente, o sea, su agenda era que fuera lo más alarmante posible. ¿Todavía era Luis Echeverría? Era Echeverría. Sí, exactamente. Ese agradable sujeto. Y entonces la promesa de Echeverría es nunca habrá otro Avándaro. Esa fue su promesa. Sí. Y yo creo que si tu mamá vio esa nota, dice que bueno. Exacto, este cuate sí está viendo por nosotros. Sí, imagínate que eres un empresario y entonces se te ocurre una idea de hacer un festival en México que de por sí es una idea suicida en esa época, ¿no? O sea, es como... Güey, mejor quema el dinero, güey. Avienta de una fogata, güey. Porque no te iba a ir bien seguramente. Pero te caen 250,000 personas y dices, puta, se me hace que no nos va a ir tan mal. Mira, al menos le perdimos, pero tenemos las bases puestas para el próximo año. Y vas al puesto de periódicos y ves mugre, caca, sangre. Ya, se acabó, güey. Fíjate, acá en otro periódico dice, ofrecen música y venden droga. O sea, lo pone a la par, güey. Ofrecen música y venden droga. Es lo mismo. No mames. Y a veces nos pasaba al revés en la juventud. Te vendo música en Mix-Up y yo por eso iba contigo, güey. Sí, güey. O sea, y pues eso chingó a su madre el festival, porque además sí estaba bastante mal organizado. Por supuesto. Y te llegan 250,000. El escenario eran unos andamios, güey. Sí, o sea, obviamente ahí el riesgo era de la seguridad de la gente físicamente, porque todo se podía caer en cualquier momento. Sí. Pero que no murió nadie, ¿no? No murió nadie, no hubo lesionados, no que nada. En Woodstock sí murió. Así es. Gente, en Woodstock sí murió gente. En Woodstock. Eso no y es que también, o sea, por ejemplo, algo que le benefició a Avándaro es que fue una tarde lluviosa y etcétera, etcétera. En Woodstock, pues por el sol, gente murió. O sea, calor, literalmente. Exactamente. No tenían donde tomar agua. Tal cual, como pasó en el Woodstock noventero también. Que lo hizo el mismo empresario otra vez. Exactamente. Güey, quemaron la torre, güey, con pinche Limp Bizkit. Hubo marihuaniza también. Hubo marihuaniza en esa época. Y luego lo que le puso la nota peor, más escandalosa, es que sí se encuera una chava. Bueno, se encuera una y ya se encueran luego mucho. Exacto, se encuera todo mundo. Pero es que aquí es donde digo, ya que venía el caso que se encueraran. O sea, una cosa es, por ejemplo, yo ya teniendo 20 y tantos años, viviendo en Florida, en algún momento fuimos a tocar a varios festivales hippies. Pero eran así de comuna hippie, etcétera, etcétera. Donde turea The Grateful Dead. Haz de cuenta. Exacto. Y más de la mitad de la audiencia estaba encuerada. Es porque les encanta estar encuerados. Y ya. O sea, no hay más. Ahí no hay un statement, no va en contra de... Y, o sea, yo personalmente, cualquier acto no sexual es incómodo si estás encuerado. Claro, o sea, exacto. Solamente... Hasta el comiéndote un plátano encuerado. Exacto. Y mirándote a los ojos. Exactamente. Tal cual. O sea, creo que
nadar, puede ser tal vez a gusto. laguna. No, exacto. Ay, me acordé de la Laguna Azul. Película. Pero No, fuera de eso, así de vamos a echar el fucho encuerado, ¿qué dolor? Vamos a hacer lucha grecorromana. No. Exacto. Exactamente. Entonces, aquí a lo que voy es, pues era parte de Somos Hippies y hemos visto en Estados Unidos que todos se encueran en los festivales, pues vamos a encuerarnos, ¿no? Sí. Y resultó que una chava que se encueró estaba arriba, Sí, al lado del escenario. Al lado del escenario. Todavía has de estar viva. Tú fuiste. Pero hasta tu propia rola tienes, entonces no te preocupes. Es exactamente del Tri, ¿no? El Tri, exactamente. Qué belleza. Sí. Y obviamente que ellos mismos lo vivieron, o sea, el Tri, en ese entonces Three Souls in My Mind, que esa es otra. El nombre de las bandas estaba en inglés, casi todas las letras estaban en inglés, o sea, todo era una réplica, sí, ¿no? O sea, todavía no se identificaba cuál era el sonido rockero mexicano. Sí, ¿no? Y tardamos mucho tiempo. Y a diferencia de, por ejemplo, y aquí voy a complementar con mis ídolos, en Argentina ya estaba sucediendo un movimiento chingoncísimo de rock. Y yo siempre he pensado que como ellos están tan pinche lejos de todo, allá en la cola del mundo, pues estaba Luis Alberto Spinetta, ya Almendra ya tenía un par de discos. Correcto. Charly García ya estaba, ya estaba Papo Blues, por supuesto. Ya estaban sucediendo cosas que sí ya tenían una identidad. O sea, si tú oyes los primeros discos de Almendra, las primeras canciones de Spinetta, dices, esto no era una réplica de ningún lado, güey. Lo que hacía Enrique Guzmán, que cobereaba. Sí. Que hace rato que dije que el rock en español empezó en México, sí empezó haciendo esto, ¿no? ¡Claro! Pero el verdadero rock, digamos, en español, donde tenía ya una identidad, donde ya surgió un concepto, donde ya había grandes ídolos como lo era Spinetta y como lo era Charly, y eso que ya ellos venían un poquito después. Antes estuvo Manal, antes estuvieron otras bandas que ya tenían una identidad, haciendo y componiendo rock en español. Sí. ¿No? Es más, ahorita lo que dices de Manal es como lo que fue Mother Love Bone en el grunge, es lo que ellos se me hacen para el rock en español, porque llegaron con su propuesta, se separan y entonces cada uno de ellos empieza a hacer su propia onda. Su onda. Sí. Sí, pues yo creo que justo estábamos en la búsqueda de qué iba a ser el rock en México. ¿No? Claro. Y pues ahí estaban, porque además Alex Lora tendría, pues no sé, o sea, esto es hace 54 años ya. O sea, Alex Lora no tendría ni 18 años, yo creo. Un chavito. Eran chavititos. Exacto. ¿No? Echando desmadre, haciendo sus rolillas ahí como podían, tocando covers, ¿no? Correcto. Sí, mi papá en ese momento tendría 15, 16 años, y él me cuenta que él quiso ir. Claro. Y mi abuela no lo dejó. No, pues. ¿Cómo? Que sus compas ahí del barrio sí se fueron algunos. Y Güey, él no ¿te imaginas que dejaron. Saliera, güey, tu papá junto a la encuerada en el alarma, güey? Que toda la vida. Degenere encueramiento. Sí. En mi papá. Chingas, no, mi mamá no se hubiera casado con él. Sí, para empezar, ahí está la ucronía. No hubieras ni nacido. Sí. Pues lo que pasó también fue que pasa el helicóptero. Dicen que estaba el secretario de Gobernación. No sé si en el helicóptero o en dónde, que él fue el que vio. Y que dijo, esto... No, pero es que, a ver, políticamente era peligroso. Correcto. En ese entonces, o sea, un grupo de 250,000 jóvenes ahí después de 68, después de lo de Halcón, es peligroso. Y es que justamente eso, estando tan fresco todo, sobre todo el halconazo, y que justo cuando pasó el helicóptero era cuando estaba Peace and Love, ¿no? Cantando We Have the Power. O sea, entonces, y ellos lo están haciendo como todos a cantar. O sea, para nada era un movimiento, no era nada político, no nada. Pero vieron eso y fue como. Sí, y eso está bien interesante porque está el video, googleenlo. O si no, está en esta serie de Netflix de Rompan Todo, que es una muy buena serie. En uno de los episodios hablan de Avándaro un ratito, y está este güey, el vocalista de Peace and Love, con su guitarra y su greña en el pinche andamio,
diciéndole a la gente, we got the power, en inglés. ¿No? Exacto. Sí. Y la raza ahí, pues como Where's puede. the members? Where's the flower? Sí, guacha, quién sabe qué chingado. Pero sí, dice, pasa el helicóptero y dice, ay, cabrón. Esto es así como un uprising en potencia, ¿no? Sí, claro. Y no iba por ahí, no era el plan. Y creo que políticamente era una época muy, muy curiosa en México porque en el 68, pues ya saben, ¿no? Infiltrados comunistas y todo. Entonces estaba por un lado la Unión Soviética y el comunismo como malo. Pero tampoco éramos muy amigos de Estados Unidos. Exacto. O sea, y además los veíamos como como una influencia cultural negativa. O sea, no queremos ser estos. No queremos ser comunistas porque esos son el diablo, pero estos güeyes tampoco no queremos ser esos. O sea, y durante el priismo de esas épocas, la relación con Estados Unidos tampoco fue la mejor. La más cercana. Correcto. O sea, que queríamos esta dignidad latinoamericana, más cercana a lo cubano. Pésima dignidad, no. Etcétera. Y ese era como el sentir. Y entonces, pues, doblemente peligroso. Sí. O sea, jóvenes juntos y además Encuerados. Encuerados, drogados. con ideas ofreciendo gringas. drogas y vendiendo música. O al revés. Sí, ¿no? Sí. Sí, y al final, pues, no pasó ninguna tragedia. Nada. Nomás fue la cobertura mediática posterior. Exacto. La que le dio en la madre. Y que eso derivó en que el rock perdiera cualquier escaparate que pudiera haber y que se volviera una cosa súper negativa y under, ¿no? Correcto. Tuvieron que meterse a tocar en los hoyos funkies y eso sucedió hasta el 80 y tantos. Así o sea, fue es. una década completa. Correcto. Donde el rock fue el oscurantismo del rock Sí, mexicano. es que tantito más, ¿no? De una década. Sí, yo creo que un poquito más. A principios de los 80s empezaron ahí a pasar cosas con... Bueno, empezó a escucharse el rock español y el rock argentino. Sí, claro, es toda la onda de rock en tu idioma ahí Sí. como que llegó- logró que salieran de los hoyos funky. Que llegó Oscar López, ¿no? El famoso Oscar López, que un productor que empezó a darle voz y espacio a todas estas bandas porque empezó a traer que a Miguel Mateos. Y él fue el que de repente escuchó a Caifanes y dijo, pues esto está interesante, Exacto. vamos a sacarlo. Él encontró a la maldita vecindad tocando en una marcha. Exacto. Y dijo, vamos a hacerle un disco a estos güeyes. Y como que ahí empezó, ahora sí, pero fue hasta los 83, Sí, exacto. 84. Que no es tema, nomás como poquito lateral, pero con el cine también pasó en México. ¿Con el O cine? sea, con el cine, sí. O sea, cuando ya agarra esta Carmen Romano de López Portillo. Carmen Salinas. No, Carmencita la de Salinas. López Portillo Carmen agarra. Campuzano. Sí. No, agarra el tema de producción de cine en México. Se acaba, se muere también y todo eran películas de ficheras y ese rollo. Y también no fue tan diferente en los otros países que estaban pasando cosas de rock en América Latina. En Argentina en el 73 empieza la dictadura militar, Correcto. ¿no? Sí, Y entonces y se en- va la chingada también. Y en Chile el golpe de Estado, El golpe que fue en de el Estado de 71 de- también, con ¿no? Pinochet. 11 de 70, septiembre del 70. 71 es el mismo día que... No, 73. 74, ¿no? ¿O 70? No, 73. Bueno, Es también. 11 de septiembre del 73. Qué Sí. cañón. Sí, y por Y eso el no rock se va a migraron. la mierda. Sí, pero es que esa es la onda. Por eso yo ahí la cuestión de si, o sea, si vemos las letras de Alex Lora, de la época de Avándaro, cuando tenía ni 20 años, y vemos las letras de Alex Lora hoy, son exactamente iguales, ¿no? Es lo Entonces, mismo. justamente... Ha sacado el mismo disco 46 Exactamente. Entonces, justo para mí es ahí donde como que se perdió esa oportunidad de evolución del rock en México. Sí. O sea, siento que por más que en los otros países estaban, o sea, había esa restricción, como que por su cuenta seguían investigando, Sí, sí, sí. probando. Si tú escuchas todo lo que hizo Charlie con Nito Mestre en Sui Generis, ¿no? Exacto. Canción para mi muerte, pinche rolotota que es. Luego Charlie se va al exilio y hace Serú Girán y dices, güey, ¿qué es esta locura? Es una cosa muy de él. Y Spinetta hace Pescado Rabioso y luego hace Invisible y que es un nivel
que dices, no, man. Sí, es una locura. O sea, estos cabrones. Y luego llega Cerati con Soda, ¿no? Y que Ahí les va. güey, ¿qué pedo con esto? Y nosotros, pues no estaba pasando nada. Nada. Era Alex Lora, 10 años tocando la misma rola, güey. Pero qué interesante eso también porque, por ejemplo, Molotov, Exacto. el Dónde jugarán las niñas, que es pues, un poco canciones de protesta. O sea, ponlo en los 70s, si hubiera evolucionado y está bien en esa época. Exacto. Está muy bien en esa época. Esas letras, esa protesta, se tardó 20 años. 20 años más. O sea, Correcto. ¿dónde jugaban Y las niñas? tuvo que venir Santa Olaya. O sea, tuvo que venir alguien de fuera para decir sí. ¿no? Sí. Esa es la parte la parte que creo que como que cerró, así como que se bloqueó a México. O sea, en cuanto a ellos con sus, o sea, nosotros con nuestros mismos artistas, ¿no? O sea, sí, pero es mexicano. O sea, como que raro. O sea, tuvo que venir alguien de fuera y ver a Maldita y decir, ¿qué es esto? Esto es una locura. Que no sé si saben esa anécdota, cuando Óscar López ve a Maldita, él les dice, su disco se los va a producir Charly García. Y Rocco no quiso. O sea, Rocco dijo, no, ese güey está muy loco. Y por eso el primer disco de Maldita lo hace Santa Olaya. Correcto. Que también es un discazazo, ¿no? Por supuesto, el circo es wow. Perro discazo. Pero lo hubiera hecho Charly. ¿Quién sabe cómo hubiera... Otra bifurcación en el camino. Ahí muy loca, porque Charly acaba de regresar del exilio, porque él se autoexilió, digamos. Más bien huyó a Brasil y hizo ahí toda esa época de Charly, la hizo en Brasil. Ahí fue cuando se juntó con Pedro Aznar y que también hizo una pinche bandotota con Lebón y Aznar y hacen Serú Girán, ¿no? Entonces, sí, hasta que vino Santa Olaya, y yo me acuerdo de mi adolescencia, todos los discos de rock mexicano que empezaba a escuchar, yo leía el librito y decía Gustavo Santaolalla, Aníbal Kerpel, que eran los que vinieron a darle el nivel que sí, pero 20 años después. Exactamente. Que eso es lo que en esta ucronía no hubiera pasado, ¿no? Tal cual. O sea, es como cómo hubiera seguido ese camino natural. ¿Cómo se lo imaginan, no? Para ir entrando a la ucronía. Lo que para nosotros es solo una charla entre amigos, los expertos lo llaman ucronía, que es plantear cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiese sido diferente. En pocas palabras, ¿qué hubiera sido sí de la historia del mundo? Sí. Pues mira, a ver, a mí me gustaría pensar que hay una edición 2 de Avándaro, ¿no? No, es que en esta ucronía sí, ¿no? Sí. O sea, Sí. en esta ucronía Ya. el festival sale chido, no pasa nada, y entonces empieza a hacer algo normal y recurrente. Que a Woodstock no le pasó. A Woodstock no le pasó. No le pasó. O sea, exacto, que por más que fue un éxito Woodstock per se, cuando lo retomaron en los 90s, bueno, ya todos vimos el documental de lo que fue. De hecho, o sea, yo recuerdo sí que un par de amigos míos fueron, o sea, y regresaron. De hecho, un par de amigos quemaron la torre salen, ahí salen. Pero tal cual, que sí regresaron diciendo, no, que esto es una locura. O sea, que por un lado fue muy emocionante y la pasaron increíble, pero por otro lado fue que esto es inhumano, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, es la falta de experiencia. O sea, a partir de ahí se regularizaron quién sabe cuántas cosas en cuanto a eventos masivos, festivales. O sea, fue algo horrible que aportó algo positivo ya para todos esos movimientos. Entonces, pues tal cual, aquí pensando en Avándaro, jaló, maravilloso, porque la historia real es que en el 2009 quisieron hacer un Avándaro 2, que se llamó Ecofest. Y desde Y Desde ahí no quiero ir. ¿Sabes qué? Me acordé de la Cafest. Eso sí quiero ir. Es con Raúl Velasco. Con Raúl Velasco, con Luis Miguel. Luis Miguel, chingón. Les voy a presentar a estos chavitos locochones. Se llaman Moenia. No sé qué tocan, pero denle. A Cafés, ese A sí Cafés. quisiera ir. Al Ecofest, como que van a no vender tanto. ensalada. Sí. Azaí, Cale. Pero la ironía es que era con los mismos organizadores de Avándaro,
Y sí, y digo, yo esto lo sé porque yo iba a tocar en el Ecofest. ¿Sí? Entonces, hubo una rueda de prensa en el todavía existente en ese entonces, en el Hard Rock Café. Pero rueda de prensa, Elíseos. exacto, en Campos Elíseos. Pero fue un big deal la rueda de prensa. O sea, está ¿sí? todo mundo y entonces ahí estábamos nosotros así rockstareando, ¿no? Así de, órale, esto ya va a ser siguiente nivel y etcétera. Y tal cual. 2009, 2008, 2009. Y tal cual, de lo primero que se dijo en esa rueda de prensa, queremos dejar clarísimo que no va a ser otro Avándaro, ¿no? Obviamente, todo el mundo, pues, ¿qué pasó en Avándaro? No, porque obviamente veías a todos los chavitos, sus banditas, así de, ¿qué es eso? ¿Qué es Avándaro? Y entonces ya, bla, bla, bla. Luego, sí, fase 2 de todo ese evento hicieron un cóctel para que todas las bandas se conocieran y etcétera, etcétera. Y lo que el contrato decía es, el día del cóctel nos vemos ahí en la entrada y les vamos a dar un cheque con el 50% de lo que lo que van a cobrar por tocar. Perfecto. Pues sucedió el cóctel, ahí estábamos todas las bandas, nadie recibió un solo cheque, obviamente dice, no, es que, ¿qué creen que? Bla, 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 bla. Obviamente, ese mismo día, un par de bandas dijeron, pues, nosotros nos bajamos del barco, a menos que nos depositen hoy mismo, y entonces, pues, esas bandas bye. Llega el día del evento. Nos citaron a todos no me acuerdo. ¿Dónde era el evento? En Valle de Bravo. O sea, sí, ahí en un campo en medio de ningún lado. Ándaro. Sí, tal cual. No tenían del 99. No, Del evidentemente Y es que no. ahí ya estaba sucediendo, ya tenía varios años sucediendo el Vive Latino. Ajá, ¿no? exactamente. Que ya era un Sí, festival sí. posicionado, grande, aquí en la ciudad de Correcto. México. Y para ese entonces Está sucediendo en este ya había. momento, ¿no? En este momento En está este sucediendo. momento que Ahorita estamos grabando, está está sucediendo. Así es. Y ya había sucedido el primer festival masivo, no siendo Vive Latino, en México, que fue el Goliath Music Festival. Que ahí estuvieron de headliners los Black Eyed Peas. Y de Latinoamérica fue Calle 13. O sea, fue de nuevo, también tocamos en ese festival. Órale, qué chido. Pero pues total, nos citaron en no me acuerdo qué terminal y en teoría ahí teníamos no sé qué autobuses. No había nada. Llegamos ahí nosotros y estaba la otra banda y de repente llega el autobús y, ok, pues vámonos, nos subimos y ahí en el camino, platicando con los de la otra banda, resulta que ese autobús nos estaba llevando ahí porque la banda lo rentó. ¡No! Y yo, ¿qué está pasando? ¿A qué dimensión desconocida vamos? Llegamos, obviamente, un fraude, un absoluto fraude. O sea, estaba el escenario montado, pero no había ingeniero y no llegó nadie. O sea, estaban las bandas que íbamos ahí en el autobús de trucho. No inventes. Y ya. Así, o sea, de asistentes al evento yo creo que había 30, cuando mucho. Sí va a ser mi primer concierto. Y lo llamaré Sold Out. Exacto. Sold out, 30 güeyes. Y sí, fue un absoluto fraude, a ninguna banda les pagaron, o sea, fue un desastre. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Qué ganaron? No tengo idea. O sea, no sé por qué ese afán de hacerlo mal. ¡Órale! ¡Qué loco! Y es que, y ahorita me acordé, le mando un gran saludo y un abrazo, le mandamos a nuestro amigo Elías Medina. Que él organizaba. Que él organizaba el Zapal en Saltillo. Sí. Que es un festival que hizo Elías, gran compositor y cantante de regional, que él quiso hacer un festival en Saltillo porque vio la oportunidad y pues él nos cuenta que es un verdadero reto hacer un festival porque tienes que organizarlo. O sea, dependes de muchas cosas, ¿no? Y ya lo dejó de hacer y hay otros cabrones que dicen que organizaron como la competencia que se llama Cactus, creo. Y van 2 o 3 años que lo anuncian, venden los boletos y no pasa. Lo cancelan como 2 días antes. Ya obviamente ya todo el mundo sabe que no, pues, ¿no? Pero qué cabrón, pues, ¿no? O sea, sí siento que es un evento que requiere de una complejidad mayúscula, porque además yo no me imagino cómo es buquear para ese día a
35 grupos diferentes. No, debe ser un cagadero. Así es. Logístico, en todo sentido. Sí. Es un desmadrototote. Sí, pues qué loco que no. Mejor un festival así con tus 6 banditas de amigos en el 71. Se organizaron muy bien, sí. Pues qué cosa. Yo creo que sí. O sea, si quieres, hablemos un poquito de cómo creemos que sí hubiera sido. Sí. Antes de empezar a cerrar el episodio. Pero yo sí me hubiera gustado ver un México más a la par de Argentina en el rock. Claro. O sea, sí siento que Argentina fue quien marcó la pauta para América Latina. Claro, porque allá nació Dios, ¿no? Gustavo Adrián Cerati Clark, el 11 de agosto de 1959. Ay, ¿sabes todo? Y nosotros no, escogió nacer allá. Pero no, o sea, sí creo que fue toda un caldo, digamos, de muchos ingredientes cocinándose al mismo tiempo, entre ellos un grupo de jóvenes talentosos que no tenían una referencia tan directa ni querían parecerse a nada, hicieron lo que quisieron y entonces tienes generación tras generación de cosas bien interesantes. Tú ves desde Manal que hablábamos, Los Abuelos de la Nada que también estuvieron por ahí, pues Spinetta en todas sus etapas, que Spinetta grabó Artaud, que es el tercer disco de Pescado Rabioso. Prácticamente lo grabó él con su hermano en la batería y un amigo bajista. Y a la fecha se sigue rankeando como el mejor disco de la historia del rock argentino. Wow. O sea, y lo grabó en el 73, ¿no? Y todo eso sucediendo y luego ves que poquito después está Calamaro y está Fito y así, ¿no? Y ahorita ves lo que está pasando en Argentina y tienes chavos como Woz o tienes bandas como Conociendo Rusia o Banda Los Chinos que siguen haciendo cosas muy de ellos, que no quieren parecerse a otra cosa y que son los que siguen proponiendo hacer cosas distintas y refrescantes en la música, en el rock en español. Pero pues. podría haber entonces habido en esta oportunidad en México un Spinetta. O Sí, un Cerati. Sí, ¿sabes? sí, en los 70s, 80s. Mira, creo que lo que más se parece a eso es Saúl Hernández. Claro. ¿No? Creo que Saúl es lo más cercano que tenemos a un Gustavo Cerati, ¿no? O sea. Pero ahí es donde yo digo que como que alguien le cerró la llave a Saúl, ¿no? Porque obviamente los primeros discos de Caifanes son una locura. Sí. Son espectaculares. Sí. Pero obviamente, de nuevo, tuvo que llegar alguien de fuera para decir, oye, esto está muy bien, vamos a darle. Sí. Entonces, justo creo que si esto no se hubiese bloqueado para la juventud, por decirlo así, tal cual, el nivel al que hubiese llegado Caifanes, ellos no sintiéndose únicos en su isla, sino diciendo, aquí hay todo un movimiento, aquí hay N mil otras bandas y otros artistas y otros compositores con quien podemos hacer comunidad, sí. Vamos todos para arriba. Sí, y que esa creación no viene de un solo cabrón. Exacto. Sí. ¿No? O sea, y de que recae en la responsabilidad en él. Porque, bueno, sí tienes a Maná haciendo cosas en paralelo, ¿no? Fer Olvera ya estaba haciendo cosas. Luego, pues, sale Fobia con Leo de Lozán y Paco. Pero estaban chavititos. O sea, tenía Leo de Lozán, creo que el primer disco Fobia lo grabó a los 16 o 17 Correcto. años. No. O sea, y luego los cancelan por el microbito, güey. O sea, Fobia se le acabó la carrera luego, porque ya no los dejaron tocar ni los buquearon en ningún lado por la rola del microbito, güey. Porque dice, voy a jugar en tu ombliguito y si me voy más abajito. Y ya. Eso valió. Fue el pedo. Y otro encueramiento también cuando la entrevista con el Cha que se bajó los pantalones y ya otra cancelación. Fíjate que, o sea, ¿cómo pensaba ahorita en cómo los gobiernos son fundamentales en este tema de censura, prohibición y todo eso? Porque también España, durante Franco, no, o sea, hasta los 80s que ya se va, esto de la movida madrileña y todo esto, y también en cultura, cine, literatura, etcétera. Y en Estados Unidos, pues el tema de Elvis
para el gobierno fue problemático en algún momento. Pero Estados Unidos tiene una cosa que es, que para algunas cosas es buena y otras malas, no podemos ir contra el poder del mercado. O sea, si el mercado dice vamos para allá, pues no me gusta que mueva las caderas este cabrón, pero... Pero sí vende. Pero sí vende. A todos nos conviene. Lo voy a maquillar, lo voy a mandar al ejército, lo voy a hacer parte de este rollo y lo voy a transformar en algo que funcione para el mercado. Sí. Y aquí, ¿no? Fíjate que ahorita pensándolo, yo creo que sí tuvimos un ejemplo muy claro del nivel del rock mexicano que se puede alcanzar si sucede esto, si sucede comunidad, si sucede muchos creadores, y lo vimos en Monterrey como en los 90s tardíos, ¿no? Exacto. Ahí empezó una cosa con Control Machete y con todos esos grupos que Saludos surgieron. a Bandido Diamante. Sí, saludos a nuestros amigos de Monterrey. Todos esos grupos que surgieron en los 90s tardíos, que venían de otros grupos de los 90s tempranos, ¿no? O sea, que venían de Pasto, de La Última de Lucas. O sea, todos estos güeyes que al final acababan formando Plastilina Mosh, Control Machete, Jumbo, Zurdo Movimiento, toda esa raza que sí. Que La Gusana también es del norte, ¿no? No de Monterrey, pero... No, La Gusana no. ¿No es del norte? ¿Es de aquí? ¿Es de aquí? La Gusana sí es de aquí. No, pero sí ahí vimos que cuando se organizan y no tienen una limitante, porque esos güeyes pues organizaban sus toquines entre ellos, así como tú te fuiste al Ecofest, esos güeyes sí, o sea, tocaban y los públicos eran ellos mismos y empezaron a llegar a sus novias y a sus amigos y todo, y de repente tenías proyectos como Control Machete, ¿no? Y que ves un nivel muy cabrón, o sea, tú oyes el primer disco de Jumbo y tiene el nivel de composición y de la calidad de cualquier disco europeo. O sea, a mí me parece, ¿verdad? Pero yo creo que sí. Estoy de acuerdo. O sea, y es muy chingón cómo ahí toda esos años de lo que muchos llaman la avanzada regia, ¿no? Sí ves que sí pasó. Correcto, ¿no? Correcto. Y sí se cuajó y sí se concretó. Y tú los sigues viendo haciendo cosas todavía, ¿no? Sí. Entonces, pues sí es algo que creo que nos perdimos a nivel país. O sea, creo que dejamos pasar 10, 12 años de una evolución del rock en español en México muy interesantes. Y luego vino Saúl Caifanes a poner la vara ahí, a poner a México en el mapa, haciendo algo. De hecho, hay una rola del primer disco de Caifanes que se llama La Bestia Humana, que Cerati grabó unas guitarras con él. Yeah. Sí. O sea, llegó y se grabó ahí unas guitarras en esa rola. O sea, porque era como lo que podías equiparar con Soda Stereo. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, pues sí, a mí creo que lamento que no haya pasado. Creo que hubiera pasado algo muy chido. Definitivamente. Pero por el momento político no iba a ser tan viable. No, o sea, no era el momento ideal para que eso sucediera. Sí, todavía cuando salió Donde jugarán las niñas de Molotov, fue que lo vetaron. 96, lo vetaron, se tuvieron que salir ellos a vender el pinche disco. Que obviamente fue lo mejor que les pudo haber pasado. Mi mamá me rompió el disco de Molotov. O sea, yo el primer disco de Molotov lo compré a escondidas y cuando me lo encontró mi mamá en una revisión de mi cuarto me lo rompió. La revisión mensual. La revisión sorpresa, así de... vamos a ver qué tiene este cabrón en su cuarto. No, yo lo que pensaba... ¿Qué es esto? ¿Cómo que tiene el disco de Molotov? A la basura. Que es una época y creo que es más o menos contemporáneo a lo de Avándaro. No sé si se acuerdan o saben de este caso, 6 estudiantes que se van a hacer montañismo a Puebla y en el pueblo de Canoas son infiltrados comunistas, traen pelo largo, los linchan. No, yo no sé. O tocan las campanas de la iglesia y son esos son los malos. Sí, hay una película de Casal sobre eso, buena. Pero de hecho real, güey. O sea, era una época donde pues no estaba fácil para tener el pelo largo. Qué locura. Sí, pues sí. Ojalá hubiera pasado. Sí. Pero bueno. Es que lo que dijiste de Franco también tiene mucho que ver porque ahí como que todavía le pedíamos cierto permiso a España. O sea, en el movimiento musical en México, o sea, ¿cuáles eran los foros?
el patio y ese tipo de cosas. O sea, para gente joven no había nada. Sí. Todo era señoril, ¿no? O sea, ya era, pues, de nuevo, ya, pues, Enrique Guzmán, toda esa onda, que ya no eran los chavitos proponiendo algo, sino ya era, obviamente, consagrado, el artista consagrado, y que ya era para otra generación. Sí. O sea, ya era para los papás ¿no? Y fue hasta toda la onda de rock en tu idioma, por eso ahora sí que props a Rocotitlán, que abrió esa puerta. Pero porque ya se podía, y tuvo todo que ver con que ya no estuviera Franco. O sea, todo el movimiento de rock en tu idioma, o sea, si vemos los discos con los cuales, pues, ahora sí que por nuestras edades crecimos con esos discos, o sea, era mi Biblia, ¿no? Pero en realidad lo que hay mexicano en esos discos es poquititito. Y es lo que apenas va saliendo. Exactamente. Pero sí, o sea, lo que tienes ahí pues son Los Toreros Muertos, exacto. Radio Futura, o sea, bandas españolas. Exacto. Miguel Mateos de Argentina. Así es. O sea, como que empezó a ellos marcarnos el camino, ¿no? Correcto. Y yo creo que no quiero decir que México hubiera marcado el camino de los demás, porque tenemos grandes ejemplos de güeyes que les valió madre todo y hacían lo de ellos, pero sí creo que México podría haber ido a la par. Claro. Y no quedarnos pues con lo que es el Tri, que el Tri es un baluarte de la música mexicana, y Alex Lora es un chingón, y él ha sido la punta de lanza de esto desde hace como 8 décadas ya. Pero lo que dices, o sea, no lo llevó a otro nivel en la calidad de lo que se hace. Correcto. ¿no? O sea, y en la narrativa, que la narrativa es bien importante en la música. O sea, de qué temas se están hablando en cada década, en cada época. Algunas veces es más social, otras veces es más introspectivo, pero son de los problemas actuales. Sí. Así es. O sea, y para poder incluso exportarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, viene Rod Stewart por primera vez a México y le abre Neón. Sí. ¿No? Entonces así como chin, mano, esto es lo que nos está representando. Y obviamente la misma audiencia abucheando, claro, queremos ver. Digo, empieza Papareo y todos a corearla, pero después ya otra vez ya lárguense, ya bajen. Y es que es bien cabrón, porque fíjate que lo primero que sí pudimos exportar, porque ni Caifanes se exportó. No se exportó. Caifanes es algo bien local para los mexicanos y para cierto segmento del rock en español. Y para todos los vives latinos del universo. Pero lo primero que pudimos exportar con orgullo, con dignidad, y que fue como, México está haciendo cosas, fue el Rey de Café Tacuba. Correcto. O sea, así es. Y fue en el 94 eso. Así es. O sea, ahí se dijo, cabrón, México también está haciendo cosas. Uh-huh. México también está haciendo música que hay que voltear. Fue hasta Café Tacuba. Porque nunca podrías contar a Carlos Santana ahí en esa lista. No, porque él es gringo. No, él es gringo. Sí, es tal cual es. Me voy para allá a hacerlo. Sí. Que es otro camino también. Es como si quisieras ver las películas de Iñárritu y de Guillermo del Toro mexicanas. No son. ¿no? O sea, pero sí, un disco, y yo lo considero desde mi visión y desde creo que varias revistas y demás lo han puesto así, al menos en el top 3. Yo creo que el Re es el disco más importante del rock en español. Del rock mexicano. Hago segunda de eso. Sí. Y digo, aparte de que tengo una conexión muy personal con Café Tacuba, o sea, actualmente trabajo con ellos, pues, o sea, me impresiona cada cosa que siguen haciendo. ¿Sí? Sí, o sea, eso es lo que, que son los mismos integrantes desde el día 1. Y 2, que cada disco que sale, que puede que al principio sea medio no tan bien recibido, medio malentendido, pero de repente pasa tantito tiempo, lo empiezan a y dicen, wow, exactamente. ¿Qué les pasó con Revés Yo Soy? ¿No? 100%. Discazo. Discazo. Y cuando primero que sacaron de Revés, que además fue una rola de Revés, ni siquiera fue del Yo Soy. Exacto. Que era este mundo fue así como una locura, un loop. Me encanta cuando los músicos hacen eso, güey. Así es. Es como cuando te rompen todo lo que estás esperando de una banda, se me hace muy chingón. Y es que aparte, históricamente, cada vez que un buen proyecto ha hecho eso, es un parteaguas
brutal. Y como Sí. cuando Radiohead sacó El Kid Kid A. A. No mames, güey. O sea, yo estaba esperando Que y dije, venía ay, uno voy a de OK escuchar otro Computer y dices- Karma Police o así. Y vas escuchando esa mamada y dices, ¿qué? Así. Y favorito. Así. Favorito. A ver, antes de cerrar voy a agregar, tenemos 2 dinámicas, pero voy a agregar una más, Eso. porque te tenemos aquí. Muy bien. Y más bien es la dinámica para ti, si tú quieres participar, pero... Dinos 1 o 2 discos que te hayan cambiado la visión, la perspectiva de algo, te hayan cambiado la vida, o Sí quiero jugar. o un disco que Eso. tú digas, no mames. Empezamos contigo, si tú quieres. primero, tú primero. Híjole, es que no quiero sonar choteado, pero el rap para mí fue crucial en la vida. Porque aparte, el hecho tal cual, así que, pues vamos a ponerle 20 rolas al disco, ¿por qué diablos no? Y una es bolero y otra es, ¿what? O sea, eso a mí no conscientemente, porque pues, estaba bien chavito cuando lo oí, pero fue como, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, el re definitivamente. En cuestión de creatividad y de composición y etcétera, etcétera. Y de nuevo voy a ser muy choteado, pero el otro fue el Dark Side of the Moon. Ya. En cuestión de concepto, de sonido y de producción. O sea, de verdad, yo así como que hago lo posible. O sea, yo me siento afortunado de que tuve chance de oír ese disco como consumidor. O sea, algo que digo, qué mala onda que Pink Floyd nunca pudo. Así, ahí te va. Nunca has oído esto, oí el disco ya completo, mezclado, masterizado. Sino como ellos lo fueron construyendo poco a poco, no tuvieron chance de hacer eso. Todos los que estamos aquí, tuvimos chance de oír ese disco por primera vez, ya, terminado. Ahí te va el retrato completo y wow. Claro. Entonces, pues sí, esos dos. Chido. Yo creo que así como lo que dices del Dark Side of the Moon, hay muchos que yo tengo ahí en esa categoría, pero que tal vez para este ejercicio no los pondría porque no me tocó cuando salieron. Okay. O sea, en las circunstancias del mundo. Porque, por ejemplo, últimamente escucho mucha música clásica y hace poquito empecé a descubrir a Mahler y me está cambiando literal la vida Mahler. Pero yo sí pondría el Kid A de Radiohead. Ya. O sea, porque a mí me abrió las puertas a muchas cosas que no, por ejemplo, a la electrónica. Que yo no le hubiera entrado a la electrónica si no hubiera habido ese caminito de decir, esta banda que me gusta está haciendo esto, pero sí me gustó y me gustó mucho. Y entonces, ¿qué más hay de esto alrededor? Y entonces, pues algo que era como, no, me gusta mucho el rock y ya, se empezó a convertir en, bueno, pues, ¿por qué no volteas a ver otros lados? ¿No? Sí. Yo creo que el disco que voy a decir es el primer disco que pude comprar con mis ahorros, con mi dinero, y que fue yo creo que el que me convenció de que yo quería dedicarme a la música, o en cierto sentido a la música, y fue el What's Story Morning Glory de Oasis. Qué chido. Sí, para mí fue como, Sí, yo quiero también. hacer esto, o sea, yo quiero crear canciones como Pensé que ibas a decir el del morro. Ay, me gusta andar en mi baica. El morro que además de Guadalajara. Sí, y yo creo que Mucho Barato de Control Machete también fue algo muy, muy importante en mi vida. Estoy pensando en discos que fueron... Porque yo siento que los discos que te cambian la vida los escuchas a esa edad. Exacto. Y los conservas hasta siempre. Sí. O sea, es muy difícil. ¿Hay uno muy reciente que les haya... o un descubrimiento más reciente, digamos, de los últimos 10 Pero, años? ¿descubrimiento para nosotros o que haya salido en los No, que haya últimos? salido. No, pero para nosotros, ¿no? No. Que haya Algo salido más en Que reciente. haya salido en los últimos 10 Porque años. yo te podría poner, por ejemplo, para mí, Bad Bad Not Good. Híjole. Y El Al 4. J. El Y 4 de sí. Bad Bad Not Good. Y Al J. Alt-J. Sí. O sea, sí. esas Para dos, si no dominan el esas dos idioma. cosas, sí. Esas dos cosas serían para mí como... Wow, ok. Hay algo ahí... Yo ahí le agregaría el Orange de... Frank Ocean, perdón. Sí, también. Sí, el Orange de Que Frank por cierto Ocean. viene Bad Bad Not Good. Creo que Sí, próximo mes. pero, hijo, ya no está Tavares. Y Tavares era el alma de ese grupo. O sea, el alma creativa. Porque el último disco de Bad Bad Not Good, ya sin él, a mí no me gustó
nada. O sea, ni siquiera diría, bueno, está diferente. No, Sí. me sonó así a ensamble de segundo semestre de escuela de música. Literalmente, así como, ¿por qué hacen tocando jazz así? No, eso no es bad, no. Pero el Four, sí, discazo. ¿Lo O sea, has escuchado? lo oigo muy No lo he escuchado. muy seguido. Escúchalo. Yo no sé, en los últimos 10 años, no sé. Creo que lo tendría que pensar un poquito más. El de Bad Bunny. Debí tirar más fotos de Sí. Bad Bunny. Que sorprendentemente sí me gustó como la mitad del disco, ¿eh? A mí no me había gustado nada de lo que hace Bad Bunny. Y de este disco, la mitad... De la rola 7 para adelante me gusta. Como que la primera No lo he escuchado, mitad no lo he escuchado. no me gustó. Pero sí, este disco sí trae algunas cosas que me gustan, ¿eh? Bien. A lo mejor Grupo Frontera. Y, oye, índice. Hacemos una cosa que se llama índice de variabilidad, que es del 1 al 10, ¿qué tanto habría cambiado tu vida si la ucronía fuera real? O sea, Tu si vida. Avándaro si hubiera estado chido. Consolidado con tu todo lo vida. que pensamos después. 10 es lo máximo, 1 es casi nada. Mi vida, 10. 10. Porque como me habría dedicado al rock en español 100%. Así, indiscutiblemente, sabiendo que la meca es aquí. Sí. Sí, claro. Sí, yo creo que para mí, digo, a lo mejor menos, un poco menos, porque yo supe de Avándaro hasta que ya me gustaba la música y todo, pero... No, a pero lo que importante voy- es lo que viene después. Ah, de Sí, Avándaro. la secuela. lo que sí creo que... O sea, yo creo que habría sido más o menos entre 5 y 6 para mí, porque yo igual como que tenía la idea de... A lo que voy con eso es como que yo quería hacer música sin haber sabido de Avándaro o haber sabido. A lo mejor lo que sí hubiera pasado es que tendría... Un ambiente más una propicio. y una influencia más directa de De mi propio mexicanos. país. Eso, es que esa es la onda. O sea, para mí mis referentes cuando yo decidí me quiero dedicar a esto, insisto, eran Guns N' Roses, Metal, etc. O sea, no había uno aquí en México que yo dijera ese. Y Que lo yo cual creo- te hacía voltear a Estados Unidos, incluso para estudiar. Que Exactamente. yo creo que los argentinos, por ejemplo, sí les pasa. O sea, yo veo, por ejemplo, ahora conociendo Rusia, ¿no? Que sus referencias más directas... ¿Pero cuándo fuiste o qué? que sus referencias más directas es Spinetta y es Charlie. Sí, por son ejemplo. nacionales, claro. Sí, sí, sí. Y yo no tengo eso. O sea, claro que sí tengo influencia pero a mí mi influencia más directa también son argentinos. Exacto. O sea, a mí yo lo que... Cuando escucho mi música, lo que yo hago de música, yo digo, esto tiene un chingo de influencia de Cerati, de Spinetta, de Calamaro, de Fito, o sea, de alguien que no es de aquí. Sí, Sí. tal cual. Sí, yo a los 7 años lo que más oía era Hombres G. Por ejemplo, no era de aquí. Sí. ¿Para ti? ¿Índice? Yo creo que como consumidor alto, pero yo no hago música como ustedes. Entonces, pues sería solo como consumidor valorar más lo nacional, valorar más como... Sí, porque tú eres bien pinche malinchista. Sí. Pero tiene que ver mucho con ese tema. Por supuesto. O sea, porque no lo tuvimos. No, es que Es sí, porque te alimentas Porque eres de las aguas negras del Pero- imperialismo yankee. Pero es que, de verdad, o sea, en los 80s, yo era un niño en los 80s y yo no oía música en inglés. O sea, porque según yo, obviamente, yo o sea, no distinguía qué venía de México y qué no, pero el rock en español, porque mi vida era rock en tu idioma, para mí eso era lo chido. Sí. Cualquier otra cosa, o sea, por ejemplo, pues en ese entonces ya estaban surgiendo los Guns N' Roses del mundo, y obviamente ya existía Zeppelin y etcétera. Nada de eso yo lo pelaba porque según yo la música en otro idioma estaba fea. Esa era mi mentalidad. Ya. A mí me pasaba al contrario, porque entonces yo en carretera con mi papá ponía Creedence y era como, le gusta a mi papá, que es una figura de referencia de lo que está bien y lo que está mal en la vida, al menos cuando eres muy niño, cuando eres adolescente ya no. Y está chido. Y lo identifico con la carretera y vas en la carretera escuchando y luego tienes MTV y escuchas Guns N' Roses y lo hilas y dices, esto que estoy viendo aquí es una evolución de esto, es rock diferente. No le gustaría a mi papá, a mí sí. Eso. O sea, Ya si te- hay ya un te hilo toca. y en la música en español creo que no tuvimos tanto ese hilo, pues. Sí. O sea, porque tienes el de Molotov y luego ¿con qué lo vinculas? Que escucharan mis primos más grandes o mis Sí, tíos. no, casi, No o sea, hay. todo es gringo, ¿no? Sí.
Sí, no hay. Pero ¿cuál era tu índice? No, pues yo creo que como un 4 o 5 en general. Sí, no tanto. A ver, y última dinámica antes de cerrar el episodio, Edu. Esta no tiene que ver, o sí, ya tú decidirás, pero no tiene que ver con el tema del episodio per se. Sí, del rock en Te México. vamos a regalar la libreta de Tiempos Imposibles, que es una libretita para que tú escribas aquí tus ucronías, pero a cambio del regalo te vamos a pedir una ucronía. ¿Cómo hubiera sido mi vida así? Entonces, cuéntanos un momento en el que decidiste una cosa que tengas muy identificado, que si hubieras decidido la otra opción, tu vida sería otra cosa. ¿Y cómo sería tu vida? Ok. Y puede ser del tema que laboral, estudiantil, romántico, lo que tú quieras, que hayas dicho, si en esta encrucijada de mi vida me hubiera decidido por acá en vez de por acá. O me pasó, que también es otra cosa. Sí. Bueno, en cuarto de prepa, yo lo estudié en una escuela en Portland, Oregon. Okay. Yo fui el Foreign Exchange Student, por una escuela hermana que tenía mi prepa aquí, que es el Olinka, y allá era una prepa que se llama Kathleen Gable, un lugar irreal. No sé si conozcan Portland, Oregon, pero es un paraíso ese lugar. No. Bueno, en ese entonces yo me fui, o sea, sabía que me iba a ir un año y me regresaba. Y cuando me fui, tenía mi banda de rock progresivo aquí en México. Y ya estábamos listos para cambiar el mundo. Cuando faltaba poco tiempo para que terminara mi año allá, mi papá me dijo, oye, ¿y si hablamos con los directivos del Olinka, con los directivos de Kathleen Gable, y te quedas? Y yo, no, porque la banda, que no sé qué. Entonces dije que no. Entonces, yo creo que, pues, obviamente, sí, mi vida habría sido radicalmente diferente si me hubiera quedado. Y sobre todo porque en ese año particularmente, mi crecimiento musical y mi crecimiento deportivo fue ¡prum! O sea, hay posibilidad de que de verdad yo me hubiera dedicado al básquetbol si me hubiera quedado ahí. Sí. Mira, Eduardo de la Vara, mexicano en la NBA. En la NBA. Imagínate. Yo hasta me estaba imaginando con un rancho en Montana. En lugar de... No. Eduardo, con un rancho en Montana. Nada que ver, güey. Nada que ver. Estás influenciado por Yellowstone. Obviamente. Hoy todos queremos nuestro rancho en Montana. Sí, qué chingón, ¿no? ¿Cómo cambia la vida? Así es. Con una decisión de un momento que dices, no, yo creo que... Pero bueno, no hay nada mejor que lo que sucede, dice mi nueva canción. ¡Eso! Pues bueno, Edu, mil gracias por acompañarnos. Gracias. Estuvo muy rico. Súper muy chido el interesante. episodio, me encantó. Espero que los que nos están viendo lo disfruten un montón. Y pues que nos cuenten qué discos para ustedes les cambiaron la vida, ¿no? Y qué piensan que hubiera pasado si a Vándaro no sale la nota del degenere y los pelos. Antes de despedirnos, Edu, algo que quieras decirle a la audiencia, que los quieras invitar a conocer de ti, de tu proyecto de After the Music. Claro que sí, porque entonces así también conocerán más de Tiempo Detenido, ¿no? Pues sí, por favor, síganme en redes, en Instagram, en TikTok, @after.the.music. Lo vamos a poner aquí. Por favor, para que, uno, conozcan todos los proyectos que estamos trabajando, y dos, cualquier cuestión de su desarrollo artístico, estarán en buenas manos conmigo. Así es. Síganlo, After the Music. ¿Algo que quieres agregar? Nada, ya saben, @CarlosMitch en Instagram y en Twitter. Y sí, pues los invitamos a que se unan a la comunidad de YouTube en el canal. Nos ayuda mucho si se convierten en miembros, y agradecemos también a los miembros del canal. Aquí los ponemos. Muchas gracias. Sí, pues de mi lado pueden encontrarme en cualquier red social como Tiempo Detenido. Escuchen mi música en cualquier plataforma de streaming de su preferencia como Tiempo Detenido. Escuchen en mis otros proyectos, en Los Tres Municipios, en Tiempo Cultura. Y sobre todo, escuchen los episodios pasados de Tiempos Imposibles, donde hablamos de historias que no pasaron, pero que podrían haber sido, donde inventamos mentiras, damos datos incorrectos y no sabemos nada,
pero nos gusta platicar. Nos gusta platicar. ¿no? Entonces, pues bueno, Edu, muchas gracias. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Gracias a Un ustedes gustazo. que nos acompañaron. Gracias, Jos, en los controles. Y gracias a los 3 Mississippis por prestarnos su estudio para Tiempos Imposibles. Muchas gracias a todos. Nos vemos en otros tiempos. Una coproducción de Secuencia Digital.